PCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Buenas, de regreso acá el programa Cita con el Dr. Lam en Vida con Salud. En el programa anterior explicamos sobre algunos aspectos relacionados con la medicina oriental. Sin embargo, como es un tema tan extenso, hay mucho por conocerse, continuaremos con algunas preguntas de interés para los oyentes. Hoy en el programa contamos con la excelente ayuda de Jenny de Bernardo. Gracias, doctor. Hay muchísimas preguntas, pero para empezar me gustaría saber por qué se debe expandir el acceso a la medicina tradicional china. Muy buena pregunta. La medicina tradicional china es una medicina complementaria acá en Estados Unidos y en Occidente, y muchas personas a veces pues incluso no conocen su disponibilidad, pero es esencial o contribuye a la curación y al alivio de muchas enfermedades que de otra manera la medicina convencional pues no es efectiva. Y ahora mismo la mayoría de los seguros pues cubren, por ejemplo, la acupuntura y ciertos otros tratamientos de medicina complementaria o medicina oriental, pero no todos los seguros cubren, de modo que yo pienso que la medicina oriental, los seguros deben de tener una cobertura más amplia, o sea, que no solamente sea para quienes pueden pagar, sino para las personas en general, porque, por ejemplo, es muy efectiva particularmente para quienes necesitan tratamientos, por ejemplo, para lupus, artritis reumatoidea, enfermedades de Crohn y otras enfermedades crónicas que se responden muy bien a los tratamientos con medicina tradicional china o lo que también conocemos como medicina oriental. Simplemente tendremos que averiguar en nuestra cobertura médica qué es lo que cubre para así poder estar más al tanto de esta medicina. Otra consulta, doctor. ¿Es la medicina herbaria tradicional china igual que los remedios herbarios que se usan en Occidente? Mira, realmente no. Provienen igualmente de origen, o sea, herbario, son medicinas de hierbas, pero en la medicina tradicional china se usan incluso en inyecciones, en infusiones endovenosas. O sea, la medicina tradicional china tiene el 95% de los medicamentos que se usan en medicina tradicional china son de origen herbario, pero no son igual que los que se usan en Occidente. En Occidente, por ejemplo, conocemos muy bien lo que son las llamadas infusiones de tilo o de manzanilla, etcétera. En medicina tradicional china rara vez se usa una hierba de manera singular. Usualmente se usan compuestos, son medicamentos muy complicados. Además, la concentración difiere muchísimo. Yo pienso que es muy diferente lo que conocemos como medicina natural o naturismo en la América Latina y la medicina tradicional china, que es de origen herbario mayoritariamente, aunque también se usan productos de origen mineral, y al igual que la medicina convencional, también algunos productos se usan de origen, de origen animal. Se usan de los tres reinos, como decimos, de origen vegetal, que son los remedios o las medicinas de origen herbario,
de origen mineral porque se usan los minerales, y también de origen animal porque se usan hormonas, como la insulina, por ejemplo, igual que la medicina convencional en ese aspecto. Aunque ya muchos de esos remedios que antes provenían de origen animal, hoy día, como las hormonas, por ejemplo, hoy día se usan de forma artificial para proteger a los animales. Pero no, difiere muchísimo de lo que es la medicina que conocemos como naturismo o medicina herbaria occidental. ¿Están aprobados por la FDA los remedios herbarios que se usan en la medicina tradicional china? No, la FDA, no, y sí y no es la pregunta, porque la respuesta, quiero decir, porque el FDA tiene ciertos requisitos, ¿no? Para la medicina tienen incluso una definición que dicen medicina asiática o medicina herbaria, y están bajo suplementos, de modo que no están clasificados como drogas farmacéuticas, de modo que no tienen que estar, no requieren los mismos requisitos de las drogas farmacéuticas, pero sí están legalmente disponibles aquí en los Estados Unidos, o sea, cumplen con todos los requisitos del FDA, bajo la regulación del FDA. Ajá. Si el paciente está tomando algún medicamento, ¿debe comunicárselo a su médico? Sí, siempre yo recomiendo que se le comunique a su médico si está recibiendo cualquier tratamiento, o sea, cuando el paciente viene a un médico de medicina alternativa o en este caso de medicina tradicional china, debe comunicarle a su médico de medicina tradicional china si está tomando alguna droga convencional. Y de igual modo debe comunicarle a su médico convencional si está tomando o usando algún medicamento alternativo, o en este caso medicina herbaria tradicional china. ¿Y se usan siempre remedios naturales en la medicina tradicional china? Sí y no, sería la respuesta también. La medicina tradicional china es de origen herbario, de origen mineral, y también se usan algunos ingredientes de origen animal, digamos. Pero, como dije anteriormente, es de origen natural, pero realmente son compuestos hechos por el hombre, de modo que desde ese aspecto no son productos completamente naturales, sino sus ingredientes son de origen natural, ¿no? Perfecto. Y, por ejemplo, soy médico, necesito usar un medicamento para resolver una condición de salud, pero la medicina que conozco disponible tiene serios efectos secundarios. ¿Se le puede ofrecer al paciente otra solución? Muy buena pregunta. Creo que eso está ocurriendo cada vez más frecuente, porque antes no tanto, pero hoy día hay médicos que incluso médicos convencionales, quiero decir, que incluso hacen cursos electivos durante su entrenamiento. Ya están conociendo mucho más sobre la medicina herbaria y cada día lo conocen más. Pero, por ejemplo, hay casos donde los medicamentos convencionales tienen efectos secundarios muy severos. Por ejemplo, cuando se usan antiinflamatorios, un ejemplo, la medicina herbaria brinda opciones donde uno puede usar, por ejemplo, la sarapina o el sulfato de magnesio, y ciertas combinaciones con lidocaína. Por ejemplo, la misma sarapina se puede combinar con lidocaína para resolver dolores locales, inflamaciones como neuropatías, dolores en la parte baja de la columna, dolores articulares. O sea,
cuando la persona va al médico y le dice, bueno, pues tenemos que ponerle esta inyección de cortisona porque no hay nada más. No es completamente cierto. Hoy día hay muchas opciones, incluso la misma Sarapina o Sarapin está aprobado, es una medicina herbaria que se fabrica aquí en Estados Unidos, un antiinflamatorio, y está incluso aprobado por el FDA. De modo que hay muchas alternativas hoy día que el médico convencional también lo puede usar. No es exclusivo de la medicina, o sea, del médico de medicina oriental. Hay muchas alternativas que se pueden usar. Doctor, cuando particularmente en mi caso me hablan de medicina tradicional china, yo pienso enseguida en la acupuntura. Y, por ejemplo, ¿están medicadas las agujas de acupuntura? No, las agujas de acupuntura son un instrumento quirúrgico, podemos decir. Es un instrumento que se usa para introducir en el cuerpo. Es una aguja muy finita, contrario a la aguja hipodérmica que usamos para inyectar. La aguja de acupuntura es filiforme, o sea, sólida y muy, muy finita, de casi prácticamente como un pelo, de modo que la introducción de la aguja no se siente. Lo que se siente es cuando el médico en algunas ocasiones la estimula, o sea, la mueve para conseguir la estimulación del punto o del área. Pero la aguja en sí, per se, no contiene ningún medicamento. La aguja es un instrumento para conseguir una función, para producir una respuesta fisiológica en el cuerpo. ¿Y se puede usar algún medicamento en los puntos de acupuntura? Sí, eso sí se puede usar. Incluso usamos mucho frecuentemente un procedimiento que llamamos acupoint injection en inglés. En español sería inyección en los puntos de acupuntura. Y eso se usa para reducir la cantidad de fármacos, de medicamentos, a pesar de que nosotros en medicina tradicional china comúnmente lo que usamos son medicamentos de origen herbario que tienen muy pocos efectos secundarios. Y digo muy poco porque sí tienen a todo lo que se pone como medicamento, si no se pone correctamente, y puede causar efectos secundarios severos. Pero lo que es en sí la acupoint injection o la inyección en puntos de acupuntura es muy interesante porque es un procedimiento que le permite al médico introducir poquita o conseguir los mismos resultados con poco fármaco, con poca medicina, sea esta de medicina de origen herbario o incluso medicina convencional, en los casos de que un médico de medicina convencional quisiera usar menos medicamentos. Si conoce la acupuntura, pudiera pues aprovechar ese conocimiento porque le permite combinarla con la acción que consigue la estimulación del punto de acupuntura, y con pocos medicamentos consigue los mismos resultados, incluso resultados mejores. Y algunas personas, cuando le hablan de acupuntura, el temor a las agujas los aterra. ¿Es dolorosa la acupuntura? Mira, la acupuntura en sí no duele. La acupuntura, por el contrario, la acupuntura es un procedimiento clínico que se usa para reducir. Una de las aplicaciones, no es que se usa exclusivamente para el dolor, pero una de las aplicaciones más común es para reducir el dolor y la inflamación. De modo que, contrario a producir dolor, lo que hace es ayudar al paciente, a la persona, a aliviar el dolor. ¿Y cuándo es recomendable la acupuntura? La acupuntura es recomendable para muchísimas condiciones de salud, desde migraña hasta incluso pacientes con enfermedades crónicas como artritis, como incluso los pacientes de cáncer cuando reciben quimioterapia y tienen efectos secundarios de vómito,
en dolores postoperatorios, todas esas condiciones. La acupuntura está no solamente aprobada y es apropiada para esas condiciones, sino es también recomendada por el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. No es un tratamiento experimental como muchas personas a veces piensan. No, la acupuntura está recomendada por el Instituto Nacional de la Salud para muchísimas enfermedades y para resolver también muchísimos tipos de dolor, incluyendo los dolores en las coyunturas y dolores postoperatorios. En los pacientes de cáncer, como dije anteriormente, también resuelve los efectos secundarios, incluso algunos que no responden a los tratamientos convencionales o no responden bien a los tratamientos convencionales, como es la serotomía. La serotomía es la falta de salivación al paciente que recibe radiación en la parte superior del cuerpo, en lo que llamamos cuello y cabeza. Ese paciente realmente con medicina convencional no va a resolver. Realmente lo mejor para eso es la acupuntura, que le ayuda a recuperar su salivación. La acupuntura tiene muchísimas aplicaciones y son, de acuerdo a la lista que presenta la Organización Mundial de la Salud, para las cuales la acupuntura es recomendable o apropiada, son más de 100 y pico de condiciones de salud en las cuales la acupuntura se puede usar de manera eficaz. ¿Y tiene efectos secundarios o contraindicaciones la acupuntura? Sí, como todo tratamiento o procedimiento médico, la acupuntura, por ejemplo, no se recomienda en embarazadas, o al menos durante el embarazo en ciertos puntos, porque incluso hay ciertos puntos de acupuntura que ayudan a inducir el embarazo. En casos, por ejemplo, cuando el bebé, el feto, viene en posición de puente, que le cuesta mucho trabajo hacer el delivery, el parto a la mamá, pues se usan de manera efectiva ciertos puntos de acupuntura que ayudan a estimular la producción de prolactina y dilatan el útero, puede tener un parto natural. De modo que la acupuntura durante el embarazo no es muy recomendable. Y hay ciertas otras condiciones que tampoco se recomienda, pero mayormente es un procedimiento de muy bajo efecto secundario. De muy bajos efectos secundarios y de prácticamente casi ninguna reacción adversa. Ajá. Y además de los procedimientos típicos, ¿el médico acupuntor emplea otra técnica de examen y diagnóstico? Excelente pregunta, porque muchas personas desconocen que el médico de medicina tradicional china es un médico primario completamente. Lo único que usa sus tratamientos y sus procedimientos diferente a lo que es la medicina convencional. Pero en cuanto a diagnóstico, el médico usa todo tipo de diagnóstico moderno, sea de laboratorio, de análisis de sangre, de imagen, sonografía, tomografía, resonancia magnética, todo tipo de examen moderno, porque ahí también existe también la noción errónea que la medicina tradicional china, porque es un sistema de salud milenario, pues las personas a veces se creen que la medicina no ha evolucionado, la medicina tradicional china, y no es así. La medicina tradicional china, al igual que la medicina convencional, ambas se han beneficiado de los grandes adelantos de la ingeniería moderna. De modo que el médico de medicina oriental también puede mandarle muy fácilmente cualquier examen de sangre, de laboratorio, y también cualquier examen para confirmar, o por lo que llamamos en inglés de rule out, o sea, descartar, y también nos ayuda para poder referir a otros especialistas oportunamente. De modo que el médico de medicina oriental usa todo lo que es
examen para diagnóstico asistido moderno. ¿Y tienen efectos secundarios los medicamentos herbarios que se usan en la medicina tradicional china? Sí, como todo lo que es efectivo, realmente tiene efectos secundarios si no se usan de manera correcta o apropiada. De modo que la medicina tradicional china es de origen herbario, pero son remedios o medicinas potentes de alta concentración. Yo siempre pongo ese ejemplo. Por ejemplo, la medicina tradicional china es de origen herbario, pero es muy concentrada. Por ejemplo, los que nacimos o los que conocemos o hemos visto la caña de azúcar, por ejemplo, sabemos que el azúcar proviene de la caña, pero que si la caña la secamos y la molemos, no endulza, porque tiene contenido de azúcar, pero no es suficiente concentración para endulzar nada. De modo que de la misma manera se producen los medicamentos del herbario tradicional chino, tienen una concentración muy parecida, o sea, se saca el extracto de las plantas y se lleva a una condensación, a una concentración, se seca, o sea, tiene es prácticamente la medicina tradicional china moderna, a pesar de que también se usan las infusiones de hierbas hervidas para lo que es las condiciones serias que requieren cuidado clínico profesional. Usamos medicina tradicional china moderna, o sea, son extractos concentrados de origen herbario y vienen en formas, por ejemplo, en cápsulas, en tabletas, en inyecciones intramusculares, en solución para administración endovenosa. O sea, esos medicamentos, si no se usan correctamente, por supuesto que tienen efectos secundarios. Doctor, si a una persona le dicen que no hay cura para la enfermedad que tiene, ¿eso significa que tampoco existe cura o tratamiento efectivo con la medicina tradicional china? No, cuando usualmente el médico le dice al paciente, y esto hay muchas condiciones crónicas para las cuales ellos muchas veces le dicen al paciente que no hay cura, o han tratado o ya el paciente se convierte en refractario al tratamiento, como en el caso de muchos pacientes de cáncer, donde a veces la quimioterapia funciona por el primer año, los primeros 6 meses, y cuando hay una recurrencia, el mismo protocolo que se usó de tratamiento ya no responde. Hay muchas ocasiones cuando el médico le dice no hay más nada que hacer, no hay tratamiento efectivo o no hay cura para tal enfermedad, como por ejemplo las condiciones autoinmunológicas, y muchas de esas enfermedades responden bien a la medicina tradicional china. En los casos de cáncer también hay muchas opciones con medicina tradicional china que difieren de las opciones que hay con medicina convencional. De modo que cuando el médico, si se trata de medicina convencional, le dice al paciente no hay cura o no tenemos nada que hacer, le está diciendo que no hay cura o no tiene nada, no conoce otro recurso, no tiene nada que hacer por él en cuanto a al uso de medicina convencional. Pero no significa que no haya cura o mejoría con medicina tradicional china. ¿Y por qué la medicina tradicional china se considera alternativa? Porque es una alternativa realmente a la medicina convencional. Pero además de eso, todo lo que no se use comúnmente en medicina convencional se convierte en lo que conocemos medicina alternativa. Ahora, dentro de la medicina alternativa también hay varias cosas, diferencias, quiero decir, porque la medicina alternativa es una sombrilla muy amplia. Todo lo que no sea comúnmente empleado en medicina convencional clasifica como medicina alternativa. Pero dentro de la medicina alternativa hay cosas, incluso hasta de tratamiento de origen
dudoso. Y realmente yo mismo no creo en muchos de esos tratamientos. Sin embargo, dentro de la medicina alternativa también hay tratamientos con evidencia clínica comprobada, como muchos de los tratamientos con medicina herbaria tradicional china, acupuntura, etcétera. Doctor, nos quedan en esta media hora 2 minutitos. ¿Cuál es el estatus legal de la medicina tradicional china en Estados Unidos? La medicina tradicional china en Estados Unidos está legal y profesionalmente disponible en casi todos los estados de la Unión Americana. Incluso existen hoy día, creo que más de 60 colegios de medicina tradicional china certificados, o sea, acreditados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos al nivel de estudio máster y al nivel de doctorado. La medicina tradicional china está disponible de manera legal y de manera profesional en todos los Estados Unidos o en casi todos los estados de la Unión Americana. Es un recurso que muchas veces pues, se mantiene con bajo uso por desconocimiento a veces de las personas, no saben que está disponible, pero la medicina tradicional china está disponible. Por ejemplo, aquí en la Florida, el médico de medicina tradicional china es un médico con licencia completa como proveedor de la salud, no requiere referido de ningún médico para ver a un paciente. Eso es muy interesante. Doctor, hay infinita cantidad de preguntas, pero ¿le parece que las dejemos para la próxima media hora? Sí, me parece que podemos responder muchísimas más preguntas de interés. Enseguida volvemos. Gracias. TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.